Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterno Podcast. A continuación los dejo con la entrevista que le realicé al pastor Samuel Durán, escritor y pastor de la iglesia Oasis en Hermosillo, Sonora. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar sobre 2 libros de reciente publicación, Legado Generacional y La Grandeza de Servir. Una entrevista que no se pueden perder. Bienvenidos. Pastor Samuel, bienvenido a un episodio más de Eterno Podcast, este proyecto que tenemos algunos meses trabajándolo. Me siento muy privilegiado de que haya aceptado la invitación. Gracias. Y quisiera yo invitar a los que están viendo este video que nos ayuden, además de compartir este episodio, comenten ahí qué les está pareciendo esta entrevista y de esta manera pues hacemos que la comunicación sea ida y vuelta. Pastor Samuel, bienvenido. Me gustaría que empezáramos este diálogo presentándose, que las personas que no lo conocen, puedan saber más de usted, y los que ya lo conocen, pues reafirmen o conozcan otras áreas nuevas que no conocen tal vez. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Me siento muy contento de estar aquí contigo y ser parte de este tremendo proyecto. En lo particular me entusiasma lo que estás haciendo en esto y me siento muy contento de ser parte de esto, conociendo de tu vida, tu ministerio y lo que Dios te ha permitido hacer. Así que, bueno, pues feliz de estar en este proyecto Eterno Podcast. Mi nombre es Samuel Durán Cabrera. En este momento tengo 53 años. Tenemos a mi esposa y yo 28 años, poquito más de 28 años de ministerio pastoral. Y estoy predicando de la palabra desde los 18 años, así es que ya estoy llegando a los 35 años de predicar ininterrumpidamente la palabra del Señor. Desde muy jovencito estoy casado con una bella mujer que se llama Bárbara. Tenemos 33 años de casados y tenemos 3 hijos, Lenet, Amaris y Samuel, y 4 nietos. 4 bellos nietos. Dios nos ha bendecido mucho, 2 y 2 de cada hija. Y bueno, estamos hoy desde hace unos 6, 7 meses ya en Hermosillo, en una faceta que siempre ha sido para mí especial y emocionante como pastores de una iglesia local. Aunque en la última etapa en que estuvimos en el territorio noroeste sur, con sede en Obregón, pues estuvimos pastoreando y atendiendo también el territorio noroeste sur. Así que, pero en esta etapa pues estamos dedicados y enfocados en el ministerio pastoral en Iglesia Oasis, ante San Benito, en la colonia San Benito, aquí en Hermosillo. Así es que muy contentos de estar en este reto, en esta nueva aventura, ¿verdad? Claro. En esta nueva etapa. Sí, así es, pastor. Y mire, creo que además de este ministerio pastoral, a lo largo de su trayectoria ha ido descubriendo otras pasiones, como el de escribir, ser un escritor. Entonces, además de navegar en el ministerio pastoral, también como obispo administrador en 2 administraciones en diferentes territorios, un periodo que se extendió, ¿verdad?, por la cuestión de la pandemia. Quisiera que nos enfocáramos en esta faceta. Hábleme un poquito cómo nace esta inquietud de escribir, de dejar plasmado en un libro, pues el conocimiento y la información, porque de repente tenemos predicaciones, tenemos mucha información, pero en un libro a veces no es muy común, que debiera de ser común, ¿verdad? Pero hábleme un poquito de esta parte del ser escritor, de explorar esta faceta de escribir. Excelente. Hablar de eso es una de mis pasiones. Fíjate que voy a dejar los 2 libros, el primero ya publicado y el otro en ese proceso. Pero nosotros empezamos escribiendo manuales de discipulado. Hace exactamente 18 años empezamos haciendo ese trabajo. Y tenemos más manuales de discipulado publicados. Tú los conoces, tú has sido editor de parte de ellos, ¿verdad? Y ha sido un trabajo que me apasiona mucho. Quizás como pastor me he visto yo necesitado y desafiado para producir recursos que le ayuden al pastor local a hacer el trabajo de discipular. Así es que por ahí hay unos 9 manuales de discipulado
integral, parejas, de familia, matrimonios, varones, liderazgo, y de eso ha surgido, en gran manera de todos esos recursos, ha surgido la inquietud. El primer libro que se gestó aproximadamente estábamos todavía aquí en Hermosillo, así es que hace unos 10 años por lo menos, se gestó Legado, empoderando a la siguiente generación. Y yo siempre estoy recordando, mientras te escuchaba hacerme la pregunta, recordaba la primera entrevista que me hicieron al publicar aquel libro Legado. Y la pregunta fue, ¿qué se necesita para ser escritor? Y yo respondí sin titubear, y hasta la fecha sigo recordando aquella respuesta, como diciendo, tiene sentido. Y la respuesta fue, y sigue siendo, lo que se necesita es tener un mensaje. Claro. Tener un mensaje que comunicar. Y yo creo que, como a muchos, ¿verdad?, que nos apasiona esto, que Dios nos ha llamado a comunicar, Dios nos ha dado esa inquietud, nos ha dado un mensaje, y pues un libro nace no siempre en un escritorio. A veces vas en un avión, en un autobús, vas manejando, y ahí empiezan a salir las primeras notas. En el año de 2012, para ser exacto, nació Legado. Fue engendrado en mi corazón. Estábamos estábamos organizando una convención territorial aquí en Hermosillo, y ese era el tema y el énfasis de la convención: cómo empoderar, preparar a la siguiente generación, enfocando a los líderes jóvenes, a la nueva generación de ministros, de líderes, de servidores en la iglesia local. Pero el mensaje finalmente del Legado del primer libro, que fue publicado en el 2018, ese va dirigido a mi generación, a los ministros que ya llevamos unas millas. El mensaje va dirigido a gente que ya tiene años y experiencia y la oportunidad de levantar, de preparar a líderes jóvenes, a una nueva generación. Es un llamado, una invitación de aliento, de recuperar la esencia del liderazgo. Y hablamos mucho ahí, Daniel, en ese libro. Se trata mucho de las transiciones generacionales que la iglesia ha vivido y que estamos viviendo. Y yo creo particularmente que en esta última etapa la iglesia está viviendo una de las más críticas y de las oportunidades más grandes, pero también de los riesgos más grandes, si no sabemos cuidar esta transición. Así que, hablando de Legado, el primer libro, pues es un tema por demás apasionante, pero urgente también, según creo. Sí. ¿No? Y me gustaría, hay más libros, y ahorita me gustaría que nos explicara los otros libros que tiene, tal vez de manera general, pero quiero que nos quedemos un poquito en este tema, el legado generacional. Evidentemente este libro contiene las pistas, las herramientas para poder que pastores entender cómo debe haber una transición o involucramiento de nuevas generaciones. Sí. ¿Qué tan importante es para la iglesia en general, pero también en la iglesia local, darle importancia a este tema, y qué riesgos corremos al no entender esta faceta de que hay un relevo generacional que puede detener la obra de Dios en este tiempo? Yo creo que es absolutamente importante. Creo con todo mi corazón que Dios está levantando una nueva generación de líderes en medio de la crisis, en medio de crisis de valores y de compromiso que está enfrentando la iglesia y la nueva generación. Dios está levantando, como yo digo en el libro, una nueva horneada de líderes desde hace unas cuantas décadas atrás, y que traen una perspectiva diferente a la que muchos de nosotros fuimos formados. Y el peligro que yo veo, en el libro uso yo un término que dice
un forcejeo generacional. Yo observo y vengo observando desde hace años atrás, un forcejeo generacional, mi generación y más atrás con la nueva generación. Y este forcejeo no siempre es consciente. Es como que, y utilizo yo mucho la figura de la carrera de relevos. Y justo en la carrera de relevos, cuando el corredor relevista va a tomar el batón o la estafeta del siguiente corredor, en ese momento en que uno le entrega al otro, es el momento más crítico de la carrera. Y la estafeta se puede caer, y si se cae el batón o estafeta, se compromete la carrera. Y yo creo que estamos viviendo un momento similar. Los corredores, muchos de nosotros, o todavía más atrás, han corrido la carrera y han hecho una carrera espectacular. Han corrido con pasión, compromiso, con frutos, con resultados. Pero algunos de nosotros estamos teniendo problemas para entregar la estafeta. Y estamos como que sí te la doy y no te la doy. Y a eso le llamo yo un forcejeo generacional. Y ahí yo es donde observo al nuevo liderazgo tratando de abrirse paso entre un número de líderes que debimos y debemos estar preparándolos, nosotros empoderándolos, nosotros preparándolos. Y en vez de eso, de pronto pareciera que el nuevo liderazgo se tiene que abrir paso y siente que tiene que tomar el lugar porque no se lo van a entregar. No siempre sucede así, pero en muchos casos sí sucede así. Y cuando hablamos de peligros, ¿qué peligros hay? Hay peligro. El peligro es que la nueva generación de preciosos líderes y ministros quiera reinventarse o quiera subir o entrar en la carrera con nuevos valores, ignorando o menospreciando los valores y los méritos que otra generación que les ha precedido están dejando. Entonces, pero por una parte, el problema es la incapacidad de los líderes actuales, de muchos de nosotros, de voltear y ver a esa generación, valorarla, asimilarla, prepararla de manera muy intencional y muy cuidadoso. Pero en muchos casos no se está observando eso. Vemos a líderes que no se dan cuenta que es hora de entregar la carrera. Y no es que vas a salir del escenario, ni vas a dejar de tener importancia. Yo ahí en el libro digo, el mayor mérito que un líder y un ministro pueda tener no será quizás todos tus logros acumulados durante tanto tiempo, sino justo en el momento del relevo, que Dios te use para levantar y empoderar nuevos líderes. Y yo inicio el libro del legado con la historia de Josué relevando a Moisés. Okay. Y es apasionante ver lo que sucede ahí, cómo Moisés intencionalmente lo prepara y le entrega el lugar. Pero cuando a Josué le toca hacer su parte, no sucede lo mismo. Y ahí hay como interrogantes que no terminamos de entender. ¿Por qué pasó? ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no hubo una sucesión generacional similar? Algo pasó y la Biblia no lo esconde, nos lo deja ver con claridad. Claro. Y esa debe ser una lección para nosotros. El libro de Jueces inicia de una manera trágica y murió Josué y se reunieron él y su generación con sus padres y dice esto, y se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho. Y tú dices, ¿por qué pasó esto? ¿Quién falló? ¿Falló la nueva generación o la generación saliente? Ahí queda el interrogante para nuestro aprendizaje. Entonces, hay mucha carne, hay mucho que hablar sobre esto. Es muy desafiante el tiempo que estamos viviendo y Dios nos está llamando a volvernos a esta nueva generación de liderazgos, Claro, jóvenes
y empoderarlos, digamos, prepararlos, proyectarlos. Pero hablamos mucho en el libro sobre la paternidad espiritual que ha sido tan mal entendida y tan distorsionada, pero Sí. necesaria. Necesitamos corazón de padres, corazón de mentores. Y ese es nuestro gran desafío. Claro, creo que la pandemia que fue capaz de reinventar muchas cosas que como iglesia estábamos haciendo o acostumbrados a hacer, por lo menos sirvió para voltear a ver a las nuevas generaciones en donde tal vez los líderes actuales que no están Sí, tan involucrados con las tecnologías, las transmisiones, estos nuevos ministerios que hoy tenemos, que no los hubiéramos sido capaces tal vez de visionarlos hace algunos años, hoy tenemos nuevos ministerios de multimedia, creativos, en donde la gran mayoría son adolescentes y sí. jóvenes que han venido a encontrar un lugar de servicio, Un porque nicho, ¿no? Sí, muy, muy claro. importante. ¿Cómo ve esta parte de que la juventud y muchos adolescentes sirven también y hacen equipo Por a los supuesto, líderes que ya están, que actualmente por están supuesto. teniendo ahí? ¿Qué reflexión le deja a usted este ejemplo que le estoy brindando? Definitivamente la pandemia vino a poner en evidencia la necesidad de voltear y ver y cederles la cancha, como yo uso ahí en el libro, ese término, cederles la cancha, no para dejarlos solos, sino para meterlos en la jugada. Y definitivamente la nueva generación, nuestros jóvenes, incluso adolescentes, que dominan la tecnología, no hubiéramos podido, la iglesia no hubiera podido ser relevante, ahora sí voy a usar la palabra, no hubiéramos podido ser relevante para salir a través de los medios, a través de las redes, si no fuera por los que estaban detrás de cámara, ¿verdad? Así es. Claro, no es el lugar, no es el único lugar donde nuestros hijos y nuevos discípulos pueden estar. Ellos pueden estar delante y detrás de cámara, pero la habilidad que ellos tienen para la tecnología nos dice a nosotros los líderes y a la iglesia que ellos tienen un lugar en la misión. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, tienen un lugar en la misión, pero debemos entender también que ellos tienen otra forma de percibir y en muchos casos otras formas de hacer las cosas que enriquece la iglesia. Y eso nos ha tomado por sorpresa a algunos. La pandemia fue un acelerador, fue un factor que aceleró muchos procesos y quiera Dios que estemos entendiendo eso, porque hay un lugar para esta nueva generación y ha quedado demostrado. Nuevas formas de hacer iglesia, nuevas formas de comunicar el evangelio, nuevas formas de llevar a cabo la misión, especialmente con el uso de la tecnología. Claro. Ahora, ¿cómo le hacemos para en ocasiones romper ciertos moldes de integrar a estas nuevas generaciones? El reto lo hablamos y pues qué fácil se escucha, pero en la realidad algunos pastores han sido entendidos en los tiempos y han percibido esa integración, pero de repente hay otros que les cuesta. Y cada persona, cada pastor tendrá su formación y condiciona la manera en de Sí. romper más rápido que otros esos moldes. ¿Cómo le hacemos para romper esas estructuras que se convierten en ocasiones como los salvavidas de nuestra fe, pero no nos damos cuenta que hay una roca enfrente para poder pararnos y seguir Sí. corriendo la carrera de la iglesia? La respuesta a esa pregunta, querido Daniel, o las respuestas, curiosamente, son más subjetivas que objetivas. Ok. Pero aquí lo subjetivo tiene mucho peso. Yo pudiera decirte, por cierto, en el capítulo 8, 9 del legado, abordo yo el tema práctico, o mejor dicho, directo y práctico Ujú. también, sobre cómo acortar esa brecha, cómo acercarte a ellos. Sin embargo, la respuesta más inmediata para poder englobar todo ello es más subjetiva porque tiene que ver con relación. Yo pudiera decirte el 1, 2, 3 técnicas, pero no pudiera empezar por otro lado. Tengo que empezar por el factor relación.
acercarte a ellos. Y yo creo que ha sido el problema de muchos de mi generación, ha sido la falta de intencionalidad y de entendimiento, acercarnos a esa generación con corazón de padres. Malaquías, capítulo 4, versículo 6, termina, ahí se cierra el Antiguo Testamento. Termina con esta declaración y el Señor dice, a través del profeta Malaquías, dice, he aquí, viene el día en que yo enviaré a mi siervo Elías, y Elías es usado aquí como la figura profética. Enviaré a mi siervo Elías para hacer volver el corazón de los hijos a los padres, el de los padres a los hijos, y el de los prudentes, el corazón de los prudentes, de los rebeldes, perdón, a la prudencia del Señor. Y añade esto, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y se cierra el Antiguo Testamento. Se cierra el telón del Antiguo Testamento. Malaquías registra la Biblia, el canon bíblico, como el último libro canónico inspirado. Luego pasan 4 siglos, 400 años de silencio. Y entonces cuando se abre de nuevo, digamos, el canon bíblico, la palabra inspirada, encontramos Lucas 1:17, cuando el Señor habla a un anciano sacerdote allá en Jerusalén, en las inmediaciones del templo, se llamaba Zacarías, y el ángel le aparece a él y le da un anuncio y le dice, tu esposa concebirá, era ya anciana, y dará a luz un hijo, no podía concebir y era muy anciana. Y le dice, y sobre él pondré mi espíritu, el espíritu de Elías. Y retoma el Señor para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y para preparar un pueblo bien dispuesto al Señor. Y yo lo suelo decir así, es como que Dios 4 siglos antes se cortó la voz profética y 4 siglos después como que Dios dijera, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ah, ya sé, paternidad espiritual. Me gusta usar la frase, hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Volver el corazón de los padres a los hijos. Voy a resistir la tentación de hacer la exégesis completa, pero lo voy a resumir aquí. Volver el corazón de los padres a los hijos. Ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Qué significa volver nuestro corazón a nuestros hijos, a la nueva generación de líderes? ¿Qué significa paternidad espiritual? Eso viene de Dios. Esa es la unción de Dios, la unción paternal. Y cuando el Señor dice, haré que los padres, los abas, los papás, la figura del papá, se vuelva a los hijos para preparar un pueblo bien dispuesto, yo creo que ahí hay todo un tesoro, hay un océano del cual abrevar en el deseo de Dios de levantar hombres y mujeres con corazón de padres, con corazón de mentores. Lo vamos a decir más simple y más común, con corazón de pastores. Claro. Que quieran atender a la nueva generación. Por eso digo que es subjetivo, no es técnico. Tiene una implicación increíblemente, puede ser muy técnica, pero lo más importante es tener un corazón vuelto a los hijos, a los líderes nuevos, a la nueva generación. Tener carga y amor. Y creo que nuestra iglesia, como iglesia, muchas veces nos perdemos en un océano de activismo, de legalismo, de institucionalismo y varios otros ismos que son buenos, pero de pronto enfrían el propósito mismo de ser iglesia. Y este es nuestro gran desafío. Este es el más grande que tenemos. Y hay que atenderlo prontamente. La generación corre, se van generaciones sí o sí. Y reaccionamos y ya han sucedido algunas cosas, ¿no? Sí. Tristes. Pastor Samuel, quiero que ahora hablemos de su último libro, La grandeza de servir. Hace un tiempo atrás, muy reciente, se ha publicado este libro y ese es otro tema que también apasiona, la cuestión del liderazgo, que noto mucho
tanto en este libro de legado, cosas que estoy seguro que también van a encontrar esta cuestión del corazón, ¿verdad? Sí, sí. Pero hablemos específicamente ahora de este libro, de qué trata y a qué nos invita a quienes tenemos la oportunidad de leerlo. Este libro, Daniel, fue concebido en el desierto, como yo lo di ahí en la presentación. Fue concebido en el desierto porque fue concebido en una temporada difícil, personal o ministerialmente hablando. 2 años y medio atrás, poquito más de 2 años y medio, empezó a gestarse este tema. Para entonces ya hacía unos 2 años que había escrito un manual que se llama Liderazgo y Servicio. Por ahí anda, 12 temas que le sirven al pastor para formar, para discipular a los nuevos líderes. Con ese propósito fue formado. Y luego ya, después de andar un tiempo circulando este manual, viene la idea de escribir. Surgió, digamos, ese fue el primer broto del tema, pero luego vino mucho más. En este libro nosotros intentamos, y siento que esto, sin duda alguna, el Señor puso en nuestro corazón en una carga pastoral, por supuesto, ¿verdad? Mira, si en el libro Legado yo hablo a mi generación, a mi generación, ¿verdad? Y más atrás, a los ministros que ya tenemos unas millas recorridas, o líderes, o mentores. En este nuevo libro, La grandeza de servir a otros, Daniel, yo enfoco a ustedes, a la nueva generación de líderes. Y yo digo, si yo quisiera resumir en 12 capítulos, en un libro corto, breve, lo más importante que yo quisiera decirle a la nueva generación sobre servir a Dios y servir a otros, ahí está. Entonces, esto sí se desprende de lo otro, porque el otro libro va dirigido, está dedicado a ustedes, pero va dirigido a mi generación. Pero este libro, claro, lo pueden leer viejos, jóvenes y no tan jóvenes, pero está dedicado a ustedes, a la nueva generación de líderes, y muy especialmente a todos los preciosos servidores en las iglesias locales, con título o sin título, con Nombramiento, ¿no? Con nombramiento o sin nombramiento, con credencial o sin credencial, con estudios teológicos sobresalientes o haciendo los mejores esfuerzos. Va dirigido a todos esos preciosas y preciosos servidores. ¿De qué se trata servir a Dios? ¿De qué se trata el ministerio? Y desde el principio yo comienzo con un tema un poquito espinoso, difícil, no es fácil abordarlo, porque hay que reconocer que el ministerio se ha tornado en un asunto de estatus para muchos de nosotros. Me incluyo en ello, ¿verdad? De estatus, de posición, ¿verdad? De nombramientos, de plataformas. Y todo eso finalmente puede ser bueno, pero en algún momento se distorsiona. Utilizo yo el pasaje donde el Señor Jesús, reunido con sus discípulos, él hace cosas tan extrañas como empezar a lavar los pies. Pedro y los demás se escandalizaron porque ellos esperaban ver a su Señor candidato a ser el rey de Israel. Jamás se imaginaron lo que él empezó a hacer. Así es. Y entonces, como una lección añadida de aquello que estaba aconteciendo, les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo se enseñorean de los demás. Y ahí habla, ellos estaban acostumbrados a ese liderazgo, un liderazgo que se impone, que ejerce control, dominio. Para ellos eso era liderar. Pero Jesús utiliza una frase extraordinaria y ese es el centro o el comienzo del libro. Dice, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Y de ahí surge el título, La grandeza de servir. Porque yo creo que todo líder, hombre o mujer, que abraza el servicio a Dios, ya sea para pastor o para liderazgo de una iglesia, porque
No hay cosa como más grandes y más chicos. Todo hombre y mujer que sirve a Dios está destinado a la grandeza, porque Jesús dijo, esa es la grandeza, servir a otros. El asunto es cómo servimos a Dios, porque todos queremos ser grandes. Yo no sé tú, pero yo aspiro a ser grande en el reino de Dios. Así es. Se trata de trascender. Jesús, el llamado de Dios es para eso. Es para trascender. Tú y este tremendo equipo de cracks que vienen contigo están haciendo esto porque quieren hacer algo grande. ¿No es cierto, muchachos? ¿Verdad? Y lo están haciendo. Lo están haciendo. Conozco el trabajo y conozco la capacidad y conozco también tu corazón. Y lo van a hacer grande. Y esto está destinado a ser grande porque lo están haciendo bien. Dios, el Señor Jesús, nos llama a hacer cosas grandes. Él no quiere que seamos pequeños, Él quiere que seamos grandes. El Evangelio es el mensaje más grande sobre la faz de la tierra. Así es. Y aquellos que lo comunicamos estamos destinados a esa grandeza. La pregunta es, ¿qué camino eliges? ¿Cuál camino a la grandeza vas a tomar? ¿El de Jesús o el de este mundo? Y me temo, Daniel, y hay que reconocerlo, que muchas veces en el ministerio cristiano, en la iglesia, no estamos usando el camino de Jesús. Estamos usando el chafa, el de este mundo, el de autogloriarnos, autoposicionarnos, autopromovernos, y terminamos chafeando, por decirlo así. Pero Jesús dice, no, yo tengo para ustedes, les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, Claro. Hay un camino a la grandeza. Sé siervo, sirve a los demás, sirve a Dios. Y en este libro pues hablamos mucho este libro no habla tanto del hacer, habla sí del hacer, pero habla mucho más del ser. ¿Cuáles son las motivaciones que te llaman a servir? Y créeme con todo mi corazón, yo quiero llegar al corazón de cada líder, de cada jovencita, jovencito y de cada líder precioso que hay en la iglesia local, haciendo lo que el Señor les llamó a hacer. Y quiero dejar un mensaje en su corazón, alentarlos. Tengo una tremenda admiración por todos esos hombres y mujeres que sirven a Dios. Y algunos no están aquí en el micrófono y en la cámara, están atrás. Pero ese ministerio y ese liderazgo es tan grande como el que se sube al púlpito a predicar. Así es. Y es tan valioso. Y eso Dios quiere que nosotros lo entendamos y lo dimensionemos igual que es como su palabra nos enseña. Claro, así es. El corazón o el carácter o la actitud con el que afrontamos las cosas como líderes sin duda determinará el impacto o la influencia que se tiene. Y en ocasiones, como iglesia, decía hace un momento, y hablando de iglesia como término genérico, de repente hacemos que el evangelio corra con lentitud, que no penetre en esferas de la sociedad donde debe de entrar. Las formas y estas necesidades de contextualizar, hemos estado reflexionando en diversos episodios de esta segunda temporada, pero si nos remontamos a lo que va a potencializar esas nuevas formas, es decir, entendemos que hay una forma nueva en la cual la iglesia debe de operar, debe transmitir en cuanto a las formas, no en su esencia. Su esencia no cambia y ahí está. Pero si no hay un corazón correcto, pues por más buenas formas, por más ideas nuevas que haya, pues tampoco. Es decir, es necesario esta combinación entre contextualizar, pero también el corazón. Háblenos un poquito más de esta parte del carácter que los liderazgos deben de tener para que con esta combinación del buen carácter, de lo que es la grandeza de servir y aprender a leer los nuevos tiempos, pues yo creo que tenemos mucho por lo cual avanzar. Wow. ¿Estás seguro que quieres que abordemos el tema? Claro que sí, de esto se trata. Porque esto es una de las cosas que más me apasiona y es música a mis oídos. Pero reconozco que también este es un desafío muy grande. Tengo la bendición de estar
colaborando en esta casa de estudios, ¿verdad? Atkinson, antes Ujú. Evime. Y justamente mientras te escucho formularme la pregunta, justamente en esta semana pasada tengo la bendición de dar, este es el segundo semestre que doy clase al octavo semestre, ya que ya va por graduar, y a otro que va un Ujú. poquito más atrás. Pero he dado formación de líderes y administración eclesial a este grupo, y constantemente estamos abordando este tema. Creo que también soy profesor de homilética para variar, y también lo he abordado con mi Ajá. precioso grupo aquí. Mira, yo creo que muchos de nosotros, mi generación y los poquito más atrás, tenemos un dilema, tenemos amalgamada la esencia con la forma. Y la iglesia manejamos mucho la esencia. Yo suelo decirlo así. ¿Qué es la esencia? Es la misión. La misión no cambia. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa es la misión y esa es la esencia. No cambia. No tiene que cambiar. Pero la visión es la forma en cómo hacemos la misión. Es una forma sencilla, Ujú. pero nos ayuda a entender. No intento caer en el simplismo, pero escúchame un momento. La misión es el qué y la visión es el cómo. Y yo creo que muchos de nosotros que nos formamos en ese precioso tiempo, yo también me formé en un tiempo precioso de la iglesia. Algunos de nosotros tenemos amalgamado en nuestra mente y en nuestro corazón la forma con la esencia. Entonces, cuando las formas cambiaron, pensamos que estábamos cambiando la esencia. Y no está cambiando la misión, está cambiando la visión y el enfoque, las estrategias. Pero algunos de nosotros, líderes, pastores, mentores, pensamos que cuando la nueva generación cambia la forma, está cambiando la esencia. Cuando cambia la visión o la estrategia, está cambiando la misión. Y no necesariamente es así. Ahora, ¿por qué ese forcejeo? ¿Por qué ante la menor señal de que están haciendo las cosas diferentes, venimos y atacamos y apagamos el fuego? Vuelvo a lo que mencionaba anterior, por el distanciamiento, por la falta de relación, porque no hay una conexión del corazón, no hay padres que estén cercanos a la nueva generación. Y cuando una nueva generación no se siente acompañada, protegida, ah, eh, empoderada, que es el término que usamos, entonces va a tener la tentación de querer reinventar la iglesia. Y la iglesia no se reinventa. La iglesia es la misma, la iglesia tiene siglos de trayectoria, ¿verdad? Pero necesitados de renovar, de renovar. Y creo que a muchos de nosotros la nostalgia nos está jugando en contra, porque volteamos hacia atrás y decimos, ¿qué tiempos aquellos? Cuando hacíamos esto y se hacía, estamos hablando de formas. Y yo conozco, Daniel, a muy preciosos hombres y mujeres de la iglesia con muchos méritos, con incuestionables méritos, pero están atrapados por la nostalgia, porque ven hacia atrás y ven las formas y dicen, aquello era bueno. Y ven ahora y dicen, no sé qué está pasando. Yo hablo mucho de esto en legado y Ujú. abordo un poquito también en la grandeza de servir a otros, porque creo que la nostalgia nos está haciendo pasar un mal momento. Estamos mirando por el espejo retrovisor y a veces no miramos lo que Dios ya está haciendo y quiere hacer ahora, y lo que puede y quiere hacer en el futuro inmediato, mañana, en el mañana que tanto necesitan nuestros hijos. La iglesia que estoy pastoreando en este momento y la anterior también, yo les digo, no es la iglesia que queremos tener tú y yo de 50, 60 o 70 años. Es la iglesia que debemos construir, es la iglesia para nuestros hijos y en algunos de nosotros para nuestros nietos. No es la que a mí me gusta, es la que ellos van a abrazar, es la iglesia que ellos van a dirigir y se van a sentir parte. Esa es la iglesia que debemos construir, no la del ayer.
la de hoy, la del mañana. Bastantes desafíos, ¿verdad? Tenemos delante. Muy desafiante. Muy desafiante. Muy desafiante. Para terminar este tema del tema que aborda en el segundo libro, la palabra líderes y la palabra siervos en ocasiones parece que no caminan juntos. Uh-huh. Es decir, podemos tener nombramientos, líderes con nombramiento, pero que no hay este corazón de servir. Entonces, no se gesta algo saludable, al contrario. ¿Cómo usted ve que estas dos palabras deben de caminar juntos? Es un binomio que al aplicarlo, la cuestión de liderar, la cuestión de servir, van a potencializar muchos cambios dentro de nuestras iglesias. Totalmente. Bueno, usemos la palabra siervo, Okay. ¿verdad? Que hoy es usada más como un estatus, ¿verdad? Si tú le dices a alguien siervo, pues se le va a hinchar el pecho, ¿verdad? Pero justamente la connotación bíblica de siervo es todo lo contrario. Un siervo es un esclavo, no tenía derechos, se debía a su amo. Y nosotros hemos usado ese término para autoexaltarnos o exaltar a otros. Y es curioso, claro, es muy lindo decirle a los siervos del Señor, es muy digno llamarlos así, pero debajo también le ponemos una connotación un poquito extraña, ¿verdad? Yo pienso que el líder siervo, de esto se trata, liderar así se llama, el libro se llama La grandeza de servir a otros, líderes con corazón de siervos, es el lema que viene abajo. Y creo que el primer desafiado soy yo no te imaginas lo que a mí me ha costado escribir las líneas porque en cada línea que escribo yo me estoy viendo al espejo. Y yo sé que muchas veces el ideal que yo he escrito ahí, que es totalmente bíblico, el libro es absolutamente devocional, práctico y bíblico y cristocéntrico. Y creo que yo me miro al espejo y algunas veces, Daniel, yo luché, digo, debo escribir esto, porque me sentía vulnerable yo mismo, ¿verdad? Y creo que todo líder somos vulnerables porque estamos siendo observados. Estamos siendo observados por una generación que viene detrás de nosotros o alrededor de nosotros y no siempre damos la medida, no siempre damos el ancho o no siempre cumplimos las expectativas que tiene toda una generación alrededor de nosotros. Y aquí está lo desafiante. Aquí está lo desafiante porque nunca como hoy servimos a una generación tan demandante. Demandante en el sentido de que si el líder está diciendo algo en tiempo real y en el mismo instante, el discípulo ya lo está googleando y está comprobando si lo que está diciendo es verdad o no. Entonces, es muy desafiante para muchos de nosotros. Y nuestro discurso no solamente tiene que ser elocuente y tiene que tener veracidad, nuestro discurso también tiene que ser inspirador por su congruencia. Es decir, lo que hablamos arriba, debemos vivirlo abajo. Y eso es lo más desafiante. Así es. Para la mayoría de los líderes. Porque esta generación, como ninguna otra, es lo que aprecia y lo que realmente conecta para conectar con su corazón, pues es que seamos congruentes. Seamos congruentes, porque si no hay congruencia, no vamos a inspirar. No vamos a inspirar. Yo y muchos de nosotros nos formamos bajo ciertas formas donde él es el líder, él es el siervo, te callas, no dices nada, no digas porque estás juzgando. Y así nos formamos muchas veces nosotros. Esos valores, no es que no sea importante el liderazgo y la figura, sí lo es, pero esta generación ya no vive callada. Y la única manera de inspirarlos es ser congruentes y ser genuinos. No inspiramos con una posición, no inspiramos con un sermón, ¿verdad? Inspiramos con una vida. Y eso
es lo más desafiante que tenemos. Y quiero yo que eso me siga desafiando toda mi vida, porque eso me hace crecer y me hace querer parecerme cada vez más a Cristo. Empezando por mi hogar, Claro. empezando por mi esposa y por mis hijos, que vean a Cristo en mí. Claro. Porque la voy a seguir regando, Ujú. voy a seguir cometiendo errores, pero quiero que siga desafiándome ese ejemplo de Cristo y que me inspire a ser como Él. Claro, así es. Gracias por esta charla que yo estoy seguro que nos está desafiando a todos los que estamos escuchando y a quienes están viendo también este A video. mí primero. Claro, hay una trivia, una dinámica que estamos teniendo con todos los invitados en esta segunda temporada, y es que les pedimos que nos mencionen, además de Jesús y la Biblia, dos libros que han sido inspiradores, retadores para poder crecer en esas temáticas, y dos personas, dos líderes que también le han inspirado, que han permitido pues ese empuje que a veces se necesita para poder seguir avanzando. Así es que le escuchamos, ¿cuáles serían? ¿Empiezo con los libros o con Sí, los líderes? así es, con los libros. Bueno, hay muchísimos libros que me han bendecido. Todo escritor sabe que cuando uno se pone a escribir, ya no digo la pluma porque ya no usamos la pluma, al menos la mayoría, ¿verdad? Ajá. Pero hay muchos autores y muchos libros que nos han inspirado. A mí, por ejemplo, me inspira mucho la forma tan amena de Max Lucado, por decirte de alguna manera. Sin embargo, los últimos 2 libros que me han impactado, porque han sido muchísimos, no puedo decirte los que más, Uh-huh. no podría decir eso, pero en los últimos 3 años, Okay. hay 2 libros, de los 20 libros o 15 libros que he leído completos, puedo destacar un libro que recomiendo muchísimo a todo pastor y líder, que es de Paul David Tripp, se llama Sé Líder, así se llama, Sé Líder, Paul David Tripp. Y el otro, estoy luchando entre 1 y 2, pero me voy a someter quizás sería el libro de Jeremy Pierre, así se llama el autor. Jeremy Pierre escribe un libro fabuloso que se llama La dinámica del corazón humano o la dinámica del corazón en la vida diaria. Jeremy Pierre, se los recomiendo a todo pastor y líder para entender a la persona en forma integral, para entender al líder, al discípulo de forma integral, la dinámica del corazón. Te vas a meter con un poquito de psicología y hasta psiquiatría, pero desde la perspectiva más bíblica y más cristocéntrica posible. Muy bien. Hay muchos más, pero Claro. se me vienen a la mente estos. Muy bien. Personas, hombres, tengo que empezar por mis padres. Los 2 ya partieron a la presencia del Señor, y esto en medio del libro es grandemente dedicado a estos 2 viejos preciosos. Partieron con 6 meses de diferencia, primero papá y luego mamá. Mi padre fue el primer líder que a mí me inspiró. Y no como, él fue pastor por 8 años solamente, pero siempre fue diácono, líder, servidor. Fue un hombre que sirvió a sus hijos, 10 hijos. Sirvió a su hogar, sirvió al Señor, trabajó con sus manos. Me impacta su vida. Ahora, más que nunca antes. Cuanto más crezco y más viejo, me impacta más la vida de ese hombre. Predicador, maestro, sí, pero me impacta cómo vivió el evangelio, con todas sus luchas y sus limitaciones. ¿Y qué te puedo decir de mamá? ¿Verdad? Pero a ellos los dejo en uno solo. Claro. Para hacerle un campito. Daniel, hay muchísimas personas, sería injusto, pero quiero hacer tributo a uno de ellos y me voy a meter en problemas porque 3, 4, 5 también están muy cerca. Ha sido la misma dinámica con todos porque es difícil elegir 2, ¿verdad? Pero tengo que mencionar a un gran viejo, un activo precioso de la Iglesia de Dios que se llama Antonino Bonilla y su esposa Dorita. Si en alguna ocasión ven, y espero que sí lo vean,
ese hombre me inspira su corazón, su compromiso, su discernimiento, y me inspira su pasión por la palabra y por la iglesia. Si tengo que dar nombres, daría el de él. Muy bien. Entre muchos más. Claro que sí. Pastor Samuel, he disfrutado yo mucho esta entrevista y estoy seguro que los que están viendo este video y han llegado hasta este momento también lo están disfrutando. Agradecerle la oportunidad que me ha dado de poder tenerlo aquí y en este episodio, que yo estoy seguro que estará con el contenido disponible para que puedan seguir aprendiendo en estas temáticas que hemos tenido. ¿Algún mensaje final que resuma todo lo que hemos hablado en unas frases, unas líneas para concluir este episodio? ¿Cuáles serían el mensaje? ¿Me permitirías leer unas líneas? Claro. Porque hay tantas cosas que quisiera decir, pero emanado de este último libro, claro, me gustaría quizás leer algo, un resumen sobre esto. Y diría esto, aunado con lo que va con legado y con esto. Y se llama esta reflexión, por ahí yo lo posteé unos días atrás, meses atrás, se llama Corazón de Padres, retomando Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto al Señor. Escuche, la generación que avanza detrás de nosotros nos observa. Ellos ven nuestros aciertos y también nuestros desatinos. Miran nuestros pasos vacilantes mientras tratamos de disimular que todo está bien y que aún tenemos el control. Ellos, los que vienen detrás de nosotros, no solo escuchan nuestros discursos, ellos quieren saber si aún hay congruencia en nuestro carácter. No necesitan nuestras plataformas para sentirse realizados como algunos de nosotros. Sus valores no están anclados a una institución, a un estatus o a algún estereotipo que nosotros creímos o creemos necesitar. Con perspicacia aguardan que en algún momento nuestra mirada y nuestro corazón se vuelva a ellos. No confundas, querido pastor y líder, querido mentor, no confundas su silencio con pasiva sumisión. Si no dicen nada, no es que estén bien o que estén contentos. No te engañes creyendo que ellos siempre estarán ahí, que todo siempre seguirá normal. Ellos son tus hijos, ellos quizás son tus discípulos, quizás son tus alumnos, pero ellos necesitan tu interés genuino porque su necesidad es abrumadora. Pronto nos relevarán en la carrera de la vida, en la carrera de liderazgo, en el gobierno, en todas las esferas empresariales. Muy pronto, más de lo que te imaginas. Su corazón necesita padres. Sus genuinas inquietudes necesitan mentores comprometidos. No renuncies a esta tarea tan crucial e importante. Ellos te necesitan a ti. Que Dios nos ayude a despertar. Que necesitamos la unción de su paternidad para volver nuestro corazón a ellos, como dice la palabra, para preparar un pueblo bien dispuesto al Señor. Gracias por este espacio. Muchas gracias también, Daniel, por haber aceptado. Y pues ahí, para terminar, ¿en dónde pueden encontrar los libros disponibles? Si están en Amazon o en alguna otra plataforma. Están en la tienda Amazon, en libros Google o Books, sí. Algo así. Están en Payhip, también es una plataforma, sí, que descargas PDF. Payhip, Palabra de Vida. Okay. Está Editorial Gen, tiene el primer libro por ahí todavía, el segundo todavía no sale, está saliendo, mejor dicho. Y sobre todo, físicamente, pues escríbanos, ¿verdad? Con mucho gusto les haremos llegar si no están por ahí en alguna librería. Ok, muy bien. Pues muchas gracias nuevamente y esperamos tener otra segunda oportunidad para seguir hablando de este y otros temas. Un placer. Muchas gracias. Bendiciones.